¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu huella de carbono? Piensa en un día cotidiano y en todas las actividades que llevas a cabo, los productos que usas y los servicios que adquieres. Imagina todo aquello que haces y que genera emisiones de contaminantes. Para calcular tu propia huella de carbono, el primer paso es identificar tus emisiones directas o de alcance 1 y tus emisiones indirectas o de alcance 2. En el caso de una persona, generalmente las emisiones directas son los consumos de gas natural y de combustible para su vehículo, y las emisiones indirectas son el consumo de electricidad. Considerando estos datos, calculemos la huella de carbono de Marta. Esta es la información que necesitamos: sus recibos de luz y de gas natural, así como ciertos datos del vehículo que conduce, modelo, año, rendimiento y recorrido diario aproximado. Una vez reunida esta información, procederemos a realizar los cálculos correspondientes a las emisiones generadas por su consumo eléctrico, su consumo de gas natural y su consumo de gasolina. Comencemos por el cálculo de las emisiones indirectas por su consumo eléctrico. Recordemos que la fórmula para este cálculo es el consumo eléctrico por el factor de emisión de la red eléctrica. Si consultamos su recibo de luz, encontramos el consumo de 800 kWh reportados por un bimestre. En el caso de México, y cuando el proveedor sea la Comisión Federal de Electricidad, el factor de emisión para este cálculo es de 0.458 toneladas de CO2 equivalente por cada megawatt hora. Entonces tenemos que las emisiones son igual a los 800 kWh por los 6 bimestres que hay en un año, por el equivalente de kilowatts hora en megawatts hora, por el factor de emisión, lo cual nos da un resultado de 2.19 toneladas de CO2 equivalente en un año por el consumo eléctrico. Sigamos ahora con el cálculo de las emisiones por su consumo de gas natural. Es importante mencionar que este gas no solamente emite CO2, sino también metano y óxido nitroso, lo cual implica más operaciones para la estimación que las que se necesitan para calcular las emisiones por el consumo eléctrico. La fórmula para este cálculo es la masa de gas natural en kilogramos por el poder calorífico del gas natural en terajoules por cada kilogramo por el factor de emisión del gas natural en kilogramos de CO2 por cada terajoule, kilogramos de metano por terajoule y kilogramos de óxido nitroso por terajoule. En el recibo de gas de Marta encontramos que su consumo mensual fue de 50 metros cúbicos, con lo cual podemos calcular lo siguiente: 50 metros cúbicos al mes por los 12 meses que hay en un año, por la densidad del gas natural para convertir el volumen de metros cúbicos a kilogramo, por el poder calorífico, por el factor de emisión de cada gas de efecto invernadero y por el factor de conversión para cambiar las unidades en kilogramos a toneladas de cada contaminante correspondiente al año. Una vez que tenemos estos tres valores, se debe hacer la suma de los mismos. Sin embargo, debes saber que para poder sumar las toneladas totales es necesario transformar las emisiones calculadas a toneladas de CO2 equivalente. Esto se hace multiplicando las toneladas del contaminante por el potencial de calentamiento del mismo, tal como se muestra en esta tabla. Hagamos ahora el cálculo de las emisiones por su consumo de gasolina. Consideremos que Marta tiene un auto que utiliza gasolina, que tiene 4 cilindros, un rendimiento de 16 kilómetros por litro y que recorre un promedio de 40 kilómetros diarios. Con estos valores debemos calcular el consumo multiplicando los 40 kilómetros que recorre diariamente por los 365 días que hay en un año, por el rendimiento del auto, lo cual nos da un total de 912.5 litros de gasolina consumidos al año. Al igual que el gas natural, la gasolina también emite dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, por lo que se sigue un procedimiento parecido para su estimación de emisiones y se emplean las mismas fórmulas, tal como se muestra: 912.5 litros por año por la densidad del combustible para convertir los litros a kilogramos, por el poder calorífico, por el factor de emisión de cada contaminante, por el factor de conversión para cambiar las unidades de kilogramos a toneladas del contaminante correspondiente al año. Finalmente, para obtener la huella de carbono de Marta, debemos sumar las emisiones equivalentes totales, lo cual nos da una huella de 5.71 toneladas de CO2 equivalente por año. Es así como se calcula una huella de carbono personal.
Ahora tú puedes calcular la tuya y darte cuenta de tu contribución a los efectos del cambio climático.